La evidencia más clara de la cristiandad, del cristiano, es la pacificación de la persona y del ambiente en el que se vive, en la sociedad. Antes de que Jesús viniera a este mundo a enseñarnos la verdad, que es Él mismo, antes de que viniera, el mundo estaba salvaje, bárbaro, y pretendía estar civilizado, con su gama de dioses en el Olimpo, pero al fin y al cabo inmisericordia hacia el otro y considerando nula la dignidad de las personas, habiendo una innumerable abuso hacia los demás, muy en especialmente a los más débiles, niños y mujeres. Así pues, la esclavitud estaba permitida. Y en general todos estaban esclavos del pecado. Jesús nuestro Señor vino a la tierra e inició la libertad verdadera del hombre, que es amar a Dios, la pacificación, el amarse. Un amor en Jesús, no un amor por amar. Tenemos que comprender que a medida que nos acercamos a Jesús, a su bondad infinita, a sus dictados, dirán unos, al Evangelio, a la ley de Dios, cumplimos los mandamientos y hacemos una verdadera predicación, adoración, seguimiento e imitación de Cristo, vamos a la paz y nos conviene a todos, porque al fin y al cabo solo Él nos ama a todos por igual y no hace acepción de personas. Esto lo intenta hacer y practica de manera real la Iglesia de Jesús todo el tiempo. Y es muy fácil comprobar. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, después de la antigüedad e inició la cristiandad, se fue pacificando el hombre en su brutalidad para entender la civilización, la capacidad de llevarnos bien unos a otros y establecer leyes, estados, derechos y obligaciones inherentes uno al otro en nuestra situación determinada y hermosamente dando derechos a los niños y a las mujeres por parte del hombre, que es, quieran o no, al fin y al cabo, el que comanda el mundo y lo domina. Sin embargo, al venir avanzando la cristiandad, resulta que la pacificación se va haciendo posible y empieza a venir una independencia del pensamiento humano una vez que salió del salvajismo brutal de antaño y que se empieza a pacificar. Y entonces empieza a hacer una sociedad educada, moderna y verdaderamente capaz de caminar por sí sola como un bebé, que ya no es bebé, que ya no es niño, que ahora es joven y cree poder caminar sin Dios en el mundo. Y esta cristiandad detiene un poco su marcha y avance de civilización, porque al fin y al cabo el mal encontró la manera de volverse a colar en el hombre, iniciando con la desfragmentación de la iglesia, que es con el sectarismo y protestantismo. Y entonces, otra vez, el signo evidente del mal es el ataque a Jesús, a la casa de Dios. Y una vez más viene el intento, también creciente, de sustituir a Jesús, a Dios, en el corazón del hombre. Eso es muy fácil comprobable en sociedades aún no cristianizadas. ¿Cuánta falta de derechos hay? No se diga en Medio Oriente que desde que nuestro Señor amado vino, continúa el salvajismo en contra de los cristianos, el odio como signo evidente del mal, comprobable y visible del odio
hacia el nombre de Jesús, que es el mismo Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad y la única revelación viva al hombre, en solidaria presencia del Altísimo, quien jamás y siempre hace todo primero que nosotros, porque Él nos amó primero y asimismo Él envía a su divino Hijo al sacrificio para así comprendamos que a una costa de cruz tenemos que llegar a Él, porque al fin y al cabo la resurrección nos espera junto a Él. Esto hace que muchos odien a Jesús y el enemigo verdaderamente está dispuesto a acabar con todo signo de Dios. Esta es la evidencia más latente, comprobable y evidente de cuando ya no somos o son hijos de Dios o no quieren serlo. El rechazo de Dios y entonces también la violencia. Muchas personas que se oponen al avance de la fe, a la predicación y a la evangelización libre, atacan de manera agresiva y violenta la casa de Dios todo el tiempo. Y los menos violentos, pero también en contra del Dios mismo de su casa, que son los protestantes y sectarios, tienen en su haber un rasgo predominante de atacar a la iglesia de Dios todo el tiempo y ponerla y total, de cualquier manera, al ser un acto de violencia verbal, acusatoria e injusta en contra de Dios. ¿Qué pasa? Esto es la verdad. A medida que se aleja uno de Dios, la agresión se vuelve dueña del hombre, la ira, el odio y todo aquello que hace dañar al otro, porque a Dios nadie lo puede dañar, absolutamente nadie en este mundo ni en el otro, visible o invisible, puede dañar nada a Dios. Pero lastima su amoroso corazón en los que lo aman. Y nosotros amamos al Dios verdadero. Y el único Dios verdadero es el que viene de Dios mismo, el mismo Jesucristo. El único Dios verdadero es en la línea de Jesús, desde Adán. Así es que nosotros tenemos que comprender que en los tiempos sin Jesús, la violencia, la agresión, la falta de derechos, el odio el uno al otro, la falta de valor humano que daba el uno al otro, el poder, etcétera, abusaba y era lo de cada día. Viniendo Jesús se inició la pacificación del hombre y el entendimiento de la dignidad humana. Ahora en este mundo civilizado, que se inicia el alejamiento de Dios, que mucho ayudan las sectas, los protestantes, con el continuo ataque a la casa de Dios, es una agresión más leve, que también es evidente y comprobable porque al fin y al cabo están un poco más cerca de Jesús y pretenden estar un poco o cerca o dicen ser Jesús casi. En ese caso, pues su agresión viene a ser ya más pacífica, menos violenta, de boca, de saña. Entonces, pero se ve también la menos agresión, pero sin dejar de haber ese odio característico que el enemigo imprime en aquellos que aman a Dios y donde Él dejó la luz encendida. Y una vez más repito, recapitulando, no se digan ciudades no evangelizadas donde rechazan completamente la fe o donde odian al que ama a Jesús, que es la verdadera fe, y al rechazarlo, obviamente la violencia
es el signo visible, evidente y comprobable de no estar junto a Dios, de no ser de Dios. Porque suponer que tenemos un Dios que ama la violencia, estaremos acusando a Dios de maldad y estaremos diciendo que Dios es malvado y que se place en el sufrimiento del hombre. Decir y justificar el odio que uno es capaz de sentir hacia otra persona en la agresión, el odio, la persecución, el deseo de destrucción, la ira en pleno, en que es orden de Dios. Es acusar a Dios de malvado, es presentar un Dios malvado. Y ese Dios no es Dios. Ese Dios no es Jesús. Ese Dios no es el Padre. Ese Dios no es Dios de Dios, no es luz de luz, ni Dios verdadero de Dios verdadero. Ese Dios es el diablo. Aquellos que se dejan arrastrar por el mal, por la agresión, por la ira, por la violencia, por el deseo de acabar a otros en un cierto grado, es un Dios falso que nosotros hemos fabricado. Muchas personas acusan a esta fe bendita de ser parecidos, porque se sienten agredidos y lastimados en su acusación, señalamiento o evidencia de pecado. Pero absolutamente nadie los agrede, solo se habla la verdad que Dios mismo nos ha revelado, ya que no hablamos por nosotros mismos, sino por Jesús, sino por el Padre, y la evidencia real de que Dios nos ama a todos. Somos sus criaturas. Él dedicó su bendito, sagrado y santo tiempo en diseñarnos un mundo hermosísimo como el que tenemos en la tierra. Azul, verde, con hermosos mares, animales, la vida, para que viviéramos aquí como hermanos. Y habiendo sembrado el mal, la cizaña, y presentándose como el enemigo que te dice, sé tú tu Dios, olvídate de Dios, haz lo que tú quieras todo el tiempo. Es el signo evidente del que no ama a Dios, ni le sigue, ni le quiere, ni le verá, el no querer hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios verdadero, la del Dios único en este mundo, en el que viene, en el visible, en el invisible y en toda la capacidad de existencia, es la bondad, el amor, la paz. Nuestro Señor amado, el Padre, nos corrige desde el principio por amor. Nos ha manifestado que viene una consecuencia o castigo, otros dicen que no es castigo, pero sí consecuencia de nuestros actos, porque el odio solo condena al hombre. Así es que presentarnos haciendo maldades, diciendo que es por Dios, estamos diciendo que nuestro Dios es malvado, estamos diciendo que nuestro Dios es agresivo, estamos diciendo que Dios es el Dios de la guerra, es el Dios del odio, es el Dios de la agresión, la violencia, el ataque, el abuso,
etcétera. Ese Dios no es Dios, sino un Dios falso, un Dios que suplanta al verdadero Dios en tu corazón y decisión. Es el diablo, que te ha convencido de que Dios es malvado. Por lo tanto, tienes derecho a hacer el mal, cosa malvada. Tenemos que comprender que si conocemos verdaderamente a Dios, nos amaremos los unos a los otros, como Él nos ha amado, con un amor hermoso, dedicado, confiado que verdaderamente Él nos ama a todos por igual. Nos quiere y desea el bien. Espera que seamos felices. Nos pide que soportemos los sufrimientos que se nos presenten en esta vida a costa de cruz. Que no nos dejemos llevar por la agresión. Que si bien somos encarcelados, somos agredidos, traicionados, echados de la patria, y tanto que vino a hacer nuestro Señor Jesús, a compartir nuestros sufrimientos, aún a costa de cruz, no te lances contra el otro, devolviendo mal por mal en una guerra que no termina, sino que retengas valeroso en Cristo, en Dios, todo el mal que te aqueje y ahí se detenga. El verdadero Hijo de Dios comprende que nuestro Dios es amor y que invita a todo el género humano a ir a Él, a llegar a Él, a probar ser capaces de vivir en paz, en hermandad, en alegría, en unión, en servicio, en amor, unos con otros, en esta tierra, para ser capaces de ello mismo eternamente en el cielo. Así es que confundir a Dios, bondad, con lo contrario, es una verdadera tristeza, ignorancia, abominación y engaño del maligno, para que tú pierdas el alma. Seamos capaces de seguir a Dios, de confiar en que Él es bueno, de que Él nos ama, que el reino de Cristo es el amor, la paz, la capacidad de ser buenos y que aquello que nos inspira su presencia bendita y divina en el signo de la cruz, dice mucho de nuestro estado de conciencia, vida y alma. ¿Qué nos provoca el crucifijo? ¿Acaso odio? ¿Acaso repulsión? ¿Acaso deseo de huir? Arrepentimiento, atracción, amor, deseo de seguirlo. ¿Qué nos provoca el crucifijo? ¿Qué nos provoca su santa y divina presencia a la procesión de su divina bondad eucarística? ¿Qué nos provoca la campanada de su casa, llamando a adorarle? Todo eso dirá mucho del estado de conciencia, vida y alma de cada persona que está en este mundo probado, probándose y llamado y siendo llamado a la fidelidad en Cristo Jesús, el Señor, único medio por el cual aquel que quiere ver el Padre puede llegar. Así es que declaremos un Dios de amor, no un Dios de odios. Declaremos un Dios de paz, no de guerra. Declaremos un Dios bueno, santo, divino, como el que tenemos, el que profesamos, el que defendemos, el que predicamos y por el cual vivimos en este mundo bendito y suelo de Dios, en el cual la Santa y bendita Madre, Virgen María,
en Guadalupe está en espera también de nuestra respuesta